Les cuento un poquito el contexto. Yo comencé con el tema medioambiental en el desierto a partir de una tesis. Hubo allá en los años 91, 92, de un caso de protección de aguas, que fue el caso más importante, judicializado y abordado en el Congreso de la República, que fue la protección de las aguas del Valle de Quilca para dotar de un servicio fiscal de agua potable a la ciudad de Iquique, en el extremo norte de Chile actual. Y en ese contexto se delataron una serie de antecedentes que mucho tiempo después nos comencé a acordar y que tenía que ver con la relación con el tema hídrico de las personas que vivían en el extremo norte de Chile. Y en este caso, lo que le quiero exponer es precisamente la discusión política que se da a propósito de la escasez y la abundancia de agua en el desierto más árido del planeta. Lo cual aparentemente es una contradicción hablar de sequía en un desierto extremo y hablar de inundaciones en un desierto extremo. Sin embargo, dadas las características climatológicas de esa zona, los ciclos de sequía y de inundaciones hasta el siglo XIX, hasta la primera mitad del XX, fueron bastante periódicos, cosa que se comienza a diluir en la segunda mitad del siglo XX. En consecuencia, el siglo XIX, la primera mitad del XX, parte importante del quehacer de esa zona estaba de algún modo ligado a estos ciclos de abundancia y escasez. Ya estaremos, ¿no? Antes de cada sequía y después de cada sequía, las inundaciones. Estas son inundaciones que ocurrieron a mediados de los 2000, para que ustedes vean un poco las dimensiones de estas inundaciones en este desierto extremo. Ustedes pueden ver dos imágenes de dos valles, el Valle de Colpa y el Valle de Camiña, las que están a la izquierda mía, no sé si derecha de ustedes, y después una inundación en plena Pampa, que corta la carretera, y la inundación de la ciudad de Iquique. Es raro ver ese tipo de inundaciones en una ciudad que está en el extremo norte de Chile y se conquista por el desierto más árido. Bueno, el antes y el después de estas inundaciones, la sequía. ¿Cuál es el punto? Es que la expansión industrial del siglo XIX, particularmente en la región de Tarapacá, generó dos dinámicas. Uno, el incremento de la población. Una región que tenía una demografía muy baja, producto de la expansión minera, particularmente en la industria salitrera, hizo que confluyera una dinámica migratoria bastante intensa, que obviamente quintuplicó en un rango de una década el número de población. Y eso generó dos problemas. Uno, el asentamiento de esas poblaciones, y dos, el acceso al agua. Por lo tanto, el acceso al agua potabilizada va a ser un elemento nuclear de esta expansión demográfica y, por lo tanto, un componente a resolver y un componente a discutir políticamente. Y el segundo elemento fue el requerimiento de agua por parte de la industria. Ustedes saben que la minería es un gran consumidor de agua y en un desierto extremo, la diferencia desde el punto de vista de la rentabilidad de la producción minera se da precisamente en la disponibilidad de agua. Entonces, la disponibilidad de agua pasa a ser un componente crítico para hacer de la actividad minera rentable. Más allá de la tecnología para producir el mineral. Bueno, esto lleva a un escenario que desde muy temprano preocupa a los habitantes de la zona y también se asienta una idea de generar una serie de mecanismos que le permitan a la zona disponer agua, principalmente aguas de regadío. Y estas aguas de regadío tenían dos propósitos. Uno, cubrir las necesidades de la población y por otro, mantener disponibilidad de recursos hídricos en los ciclos de sequía. Ciclos de sequía que se daban en concordancia a los ciclos de inundaciones. Cada vez que ocurría inundación, enseguida venía un ciclo de sequía. Y viceversa. Por lo tanto, los ciclos de sequía
complicaban bastante el desarrollo de la actividad minera, pero también complicaba el abastecimiento de agua potabilizada para la población. Y esto lleva entonces a catalizar rápidamente este problema entre la sequía y las inundaciones como un problema común. Bueno, ahí está el siguiente, si se puede empezar, por favor. Bueno, ese es lo que le mostraba, ¿no? Después de las inundaciones, la sequía. La siguiente. Bueno, y acá tenemos el espacio que yo les hablo, esas manchitas oscuras es lo que queda de la pampa del Tamarugal, que es un bosque xerófito, y que estaba asociado precisamente a la irrigación y a las napas de aguas freáticas. Y esto fue literalmente cortado en el periodo de la industria cerrera por requerimiento de carbón y de leña, sobre todo en la primera fase, la fase de las paradas y de las máquinas, que para producir la lixiviación necesitaban calentar grandes cantidades de agua en hoyones gigantescos y esa agua se calentaba con leña. Y por lo tanto, ese bosque que era continuo en todo ese espacio, finalmente quedó reducido a 2 núcleos en el extremo norte y el extremo sur de este espacio. Son un bosque reciente. Bueno, y acá está la siguiente, está la clave de lo que yo necesitaba. En 1870, en un importante periódico de la ciudad de Iquique, ante la llegada del prefecto Mayer Richter, que fue el primer prefecto que tuvo la ciudad en el contexto de la administración peruana, cuando esta zona pasó a ser provincia, y eso significa que como provincia tenía una relación directa con la administración central. Y el primer prefecto fue este señor Mayer Richter, y al cual se le pedía en este nuevo escenario político-administrativo que su gestión no se centrara ni favoreciera en construcción de obras públicas, como vías férreas, sino sustancialmente en la irrigación de la pampa interrural. ¿Por qué la irrigación de la pampa interrural? Porque para efecto de los requerimientos de este crecimiento demográfico, era importante el autoabastecimiento de alimentos. Y esta lógica del autoabastecimiento de alimentos pasaba por tener irrigación a gran escala. Hay que decir que en este desierto extremo, o ese desierto extremo, no es refractario a la producción de cultivo, sino curiosamente es muy llana la producción de cultivo a gran escala. El problema es que falta. ¿Ya? Y el problema es que cuando sobra agua, venía este ciclo de sequía. Bien. ¿Cómo se produce este esquema y esta discusión? Primero, a partir de la conformación de una idea en torno a los factores de riesgo, ¿no? Y en este sentido, la sociedad regional va a ver como riesgos potenciales 7 tipos de acontecimientos. Y acá me quiero detener un poco, porque para las sociedades, particularmente de las élites políticas, el riesgo no estaba asociado directamente a los fenómenos naturales, ya sea las inundaciones y las sequías, sino estaba vinculado directamente a decisiones de carácter político. Por ejemplo, ¿dónde se comenzaba a asentar la población? ¿Cuál era la discusión? Si nosotros asentamos núcleos habitacionales en lugares donde ocurren las inundaciones o donde los ríos se desbordan producto de inundaciones, vamos a tener un factor de riesgo. Por lo tanto, el riesgo no es la inundación, sino dónde se instalan o dónde se deciden instalar esas poblaciones. Si nosotros instalamos el aparato productivo en las ciudades costeras, en el borde costero, en caso de un sismo y en una secuente maremoto, por lo tanto el daño va a ser mayor que si nosotros instalamos aparato productivo lejos de ese factor de riesgo que son los humanos. Ahora, ¿de dónde viene esta última preocupación? Es que esta zona tuvo 2 grandes terremotos en 1868 y 1877 que generaron un sismo que tuvo dimensiones globales, un sismo que llegó hasta Japón, llegó al extremo sur de Chile, llegó hasta las costas de California, o sea, un sismo gigantesco, todo, a pesar que no hay cálculos precisos, pero todos dicen que ese sismo estuvo entre el 9.4 y el 9.8 de la escala de Richter. O sea, sería junto con el de Valdivia, todos los más grandes sismos de la historia moderna. Pero como no había registro tecnológico en ese momento, hay una gran discusión sobre electricidad desde sí. Bueno, entonces la población en fin de la década del 60 y inicio del 70 vivió estas amenazas juntos con otras, y entonces
lo interesante es que, como les comentaba, centraron la noción de riesgo no en los fenómenos naturales, sino en las decisiones políticas. ¿Dónde se instala el aparato productivo? ¿Dónde se instalan las poblaciones? Y lo principal es cómo uno dialoga con los ciclos naturales, que en ese momento eran constantes, a efecto de mitigar los riesgos, es decir, mitigar los componentes de la política también de cumplir con el componente. Sí, tenemos ciclos de inundaciones y consecuentemente ciclos de sequías. Entonces, para contener el ciclo de sequía era importante acumular el agua que sobraba en el ciclo de inundación. De esa manera compensar los ciclos de sequía. Y en los ciclos de inundación, contener los posibles riesgos en función de las decisiones políticas respecto a la instalación de las poblaciones y la transición de los aparatos. En este contexto, son 7 los potenciales que se van a establecer como prioritarios a efectos de generar un alineamiento estratégico en la región. 4, de basamentos socioeconómicos, los incendios, las epidemias, la inseguridad del espacio público y la migración. Los incendios porque la construcción de los puertos y de las oficinas salineras estaba hecho principalmente de madera. ¿Y por qué de madera? Porque los barcos, cuando venían a cargar salitres, usaban como elemento de compensación, como lastres, madera, fundamentalmente pinóleo. Y la que se podía vender se vendía, y la que no se dejaba literalmente botada en las playas. Y eso llevó a que la madera fuera el elemento principal de construcción, tanto de las casas como de las redes. Y en consecuencia, un incendio tenía siempre dimensiones catastróficas. Hasta el día de hoy, en el puerto de Iquique, cuando se quema una casa, se queman 5. Y entonces el incendio se convierte en un evento público, en buenos términos y en malos. Segundo, las epidemias. Por las concepciones que ustedes deben suponer, ¿no? Una concentración alta de población, sistemas sanitarios muy precarios, con acceso a agua potable también muy precarizada, por lo tanto, pavoro para la extensión de epidemias que fueron bastante frecuentes. Y acá se asocia nuevamente con los ciclos de sequedad y ciclos de inundaciones, porque rápidamente se dieron cuenta que estos factores también incidían en el incremento de las epidemias. Como factores medioambientales que incentivaban la precariedad social de acceso a la agua potable. Y la migración, ¿no? Nosotros hoy día en Chile tenemos una experiencia vívida, lo que implica la migración masiva y todos los fenómenos que se dan en función de esta migración masiva y la caracterización de partes de la migración común. Y 3 derivados de fenómenos naturales: los sismos maremotos, como les contaba, las inundaciones producto de las lluvias estivales y las sequías. ¿Por qué lluvias estivales? Porque el ciclo de inundaciones y sequías se va a dar en función de una característica en esa zona, que son las lluvias estivales, que nosotros le llamamos invierno boliviano. ¿Por qué le llamamos invierno boliviano? Porque son lluvias estivales en el periodo de mayor producción hídrica en el oriente, que logra cruzar la cordillera de los Andes hacia el oeste, y eso sucede en verano. Y como en Chile estamos acostumbrados que llueve en invierno y no en verano, entonces asociamos la lluvia con el invierno. Y por esa razón le llamamos invierno boliviano, pero podríamos llamarle verano boliviano, y no invierno boliviano. Y boliviano porque las masas de agua vienen desde el oriente, ¿no? Desde y las sequías. Bueno, pero estos potenciales fenómenos no son en sí los riesgos, sino son los elementos que se cultivan el riesgo. Y como yo les señalaba, estos elementos que se cultivan el riesgo pasan definitivamente por las discusiones políticas. ¿Qué se propuso? Y con esto cierro para permitir la discusión, porque creo que está tiempo. ¿Qué se propusieron? 3 estrategias para manejar el riesgo. Un programa de manejo sustentable del bosque Camarugos o bosques selváticos. Este manejo sustentable es bien interesante porque delineó un proyecto que implicó la reforestación, el manejo sustentable
económico de ese bosque y la administración del bosque. De hecho, de este proyecto surge el primer guardabosque en la historia mundial después del de Yellowstone. En el Chuttergord, el programa de manejo del bosque xerófilo de la Pampa Altonogal es el segundo proyecto de este tipo después de Yellowstone. Y esto se sustentaba en incentivos económicos a efectos de la reforestación y cultivos que pudieran convivir con este bosque xerófilo de una baja intensidad de riego. Y a partir de esto se generan varios procesos, como por ejemplo el sentido de algo que se llama cultivo sin riego, los canchones. El canchón es básicamente una zanja que tiene una profundidad que permite capturar las capas de agua freática y por capilaridad entonces se riega. No hay un riego exógeno para el cultivo, sino se da en función de las características naturales de ese suelo. Y además aprovechan la humedad de la noche. Usted sabe que en el desierto, en la noche, el frío muy extremo, se genera una alta humedad y producto de esta humedad baja en la noche a estas algas, con el cambio de temperatura se produce el proceso de convección térmica y por lo tanto se moja esa zanja y entonces permite cultivar sin riego. Y segundo elemento, lo que podría decir la tercerización del manejo del bosque, pero regulado bajo una legislación que permitía recordar el bosque. Y tercero, quizás lo más interesante, es un planteamiento político a gran escala y se inserta en torno a la mirada que van a tener los tarapaqueños respecto al rol de la industria salitrera en torno al desarrollo del Estado peruano. ¿Y cuál era el punto? Es que para que el salitre fuera eje de la economía peruana, estamos hablando del periodo peruano, antes de la guerra del Pacífico, era importante hacer sustentable la producción salitrera. Y para hacer sustentable la producción salitrera, no solo se necesitaba tecnología para extraer esa salitre en mejores condiciones y de manera más viable económicamente, sino también implicaba resguardar la alta mano de obra que necesitaba esa industria minera, y resguardar esa alta mano de obra implicaba que accedieran a ciertos recursos, entre ellos al agua potable, a alimentos a través de la agricultura extensiva y obviamente a una organización del hábitat en torno a disminuir el riego en función de una decisión preestablecida. Por lo tanto, para cerrar, la relación de esta dinámica de discusión política finalmente se inserta en una propuesta a macro escala de transformar un componente económico como es la minería del salitre en un factor de desarrollo, y para que sea un factor de desarrollo necesitaba entonces tener un manejo racional de los factores de riesgo. Y esos factores de riesgo estaban situados en mayor o menor escala en la medida que se era capaz de convivir con los ciclos naturales o no convivir con los ciclos naturales. Y para estas corrientes, los ciclos naturales no eran el problema, sino el problema de las decisiones políticas y sociales que se tomaban en razón de las características del sistema del espacio. Eso.